En los anales de la historia humana, pocos eventos han generado un cisma tan profundo, tan duradero y tan lleno de interrogantes como el rechazo de Jesús de Nazaret por la mayoría de su propio pueblo Israel. ¿Te has preguntado alguna vez, con una honestidad casi incómoda, cómo es posible que aquellos a quienes Dios prometió un Mesías, los custodios milenarios de las profecías divinas, no lo reconocieran, o incluso lo entregaran a la muerte cuando se presentó? ¿Acaso esto fue una inexplicable falla de su fe, una ceguera colectiva milenaria? ¿O existe una razón mucho más profunda, teológicamente ineludible y arraigada en su propia comprensión del pacto divino, una lógica inquebrantable desde su propia perspectiva que hasta ahora ha sido sistemáticamente incomprendida o simplificada? Te prometo que lo que estás a punto de escuchar no solo desvelará este enigma histórico que ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes por igual, sino que te ofrecerá una comprensión transformadora que resonará en lo más profundo de tu ser, redefiniendo tu visión de la fe, la profecía y el destino de un pueblo. Quédate hasta el final. La verdad que revelaremos no solo explicará el pasado con una claridad sorprendente, sino que iluminará la complejidad de la fe, la soberanía divina y la interacción humana con el plan de Dios de maneras que quizás nunca antes habías considerado. La Jerusalén del siglo I de nuestra era no era solo una ciudad antigua, era un caldero hirviente de fervor religioso, anhelo mesiánico y tensión política explosiva. Bajo el yugo opresor del Imperio Romano, que con sus legiones y sus impuestos ahogaba la identidad y la libertad judías, el clamor por el Mesías, el Mashiach, vibraba en el corazón de cada judío, desde el más humilde campesino hasta el más erudito rabino. Este Mesías no era una figura abstracta o un concepto etéreo, era la esperanza palpitante de liberación tangible, de restauración nacional gloriosa, de un reino de justicia divina que pondría fin de una vez por todas al sufrimiento, a la humillación y a la servidumbre. Era la promesa de que Dios finalmente actuaría para reivindicar a su pueblo. Sin embargo, cuando Jesús de Nazaret, el humilde carpintero de la Galilea rural, apareció en escena proclamando la inminente llegada del reino de Dios y afirmando ser el ungido, el Mesías largamente esperado, la respuesta de la élite religiosa dominante y de gran parte del pueblo fue una contundente negación. ¿Cómo pudo el hijo de David, el heredero de la promesa, el esperado de Israel, ser rechazado por aquellos mismos que lo esperaban con más fervor y devoción que nadie en la tierra? Esta no es, bajo ninguna circunstancia, una historia de simple incredulidad superficial o de una malicia intrínseca. Es, en cambio, un relato extraordinariamente complejo, tejido con hilos de expectativas proféticas profundamente arraigadas en siglos de tradición, de interpretaciones teológicas meticulosamente desarrolladas en las sinagogas y escuelas rabínicas, y de una visión preestablecida del Mesías que chocó, de manera inevitable y frontal, con la realidad sorprendente y muchas veces paradójica de un hombre que, a sus ojos, simplemente no encajaba en el molde profético y mesiánico que tan celosamente habían custodiado. Para comprender verdaderamente este enigma, debemos ir más allá de las narrativas simplistas y sumergirnos en el corazón mismo de la fe judía de aquella época, explorando sus escrituras, el Tanakh, sus esperanzas nacionales, sus interpretaciones rabínicas y las razones teológicas, históricas y culturales que llevaron a la mayoría de Israel a pronunciar, con una convicción desgarradora, las palabras: «No, este no es nuestro Mesías. El verdadero Mesías aún no ha llegado». Prepárate para un viaje épico a través de los desfiladeros de la historia, las cumbres de la teología y los laberintos de la interpretación profética, un viaje que revelará el enigma inmortal del pueblo elegido y su compleja relación con aquel que los cristianos llaman su Salvador. La raíz de la expectativa, el Mashiach ben David y la visión de un rey conquistador. Para desentrañar el enigma del rechazo de Jesús, debemos, como un arqueólogo paciente, excavar hasta los cimientos de la concepción judía del Mesías en el siglo I. No se trataba de una fe monolítica o ingenua. La expectativa mesiánica era el motor central de su vida religiosa y nacional, una esperanza que se había forjado en siglos de exilio, opresión y anhelo por la redención divina. Existían, sí, diversas sectas y escuelas de pensamiento dentro del judaísmo, fariseos con su énfasis en la ley oral, saduceos con su apego a la Torá escrita y al templo, esenios con su ascetismo y profecías apocalípticas, celotes con su fervor nacionalista antirromano,
pero todos, en su vasta mayoría, convergían en un anhelo ardiente y una expectativa compartida de la venida del Mesías Mashiach, el ungido de Dios. Esta expectativa no era una mera superstición popular, estaba profunda e intrínsecamente arraigada en siglos de meticuloso estudio y meditación de las Torá, los Neviim profetas y los Ketubim escritos, las mismas escrituras que tanto cristianos como judíos reverencian como la palabra de Dios. La concepción dominante, casi monolítica, del Mesías se centraba abrumadoramente en la figura del Mashiach ben David, Mesías hijo de David. Esta figura era entendida, a partir de una lectura profunda de las profecías, como un rey político y militar sin parangón. Él sería el heredero directo y legítimo de la línea real del rey David, quien no solo restauraría, sino que superaría el glorioso reino davídico a su máxima extensión y esplendor. No sería un líder espiritual pasivo o un maestro de parábolas, sería un guerrero ungido por Dios, un estratega militar invencible que con poder divino derrocaría y expulsaría al opresor romano de la tierra de Israel, así como David en su día liberó a Israel de la tiranía de los filisteos. 2 Samuel 5, versículos 17 al 25. Profecías como Isaías 9, versículos 6 al 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. No se interpretaban como un reino espiritual o celestial, sino como un reino terrenal tangible y visible, establecido en Jerusalén. Un libertador nacional y global, su función primordial sería poner fin de manera definitiva a toda ocupación extranjera sobre la Tierra Santa, reunificar a las dispersas 12 tribus de Israel, Ezequiel 37, versículos 21 al 22, reconstruir y restaurar el tercer templo, un templo glorioso, posiblemente Ezequiel 40 al 48, a su máxima gloria, y establecer Jerusalén no solo como la capital de un reino judío restaurado, sino como el centro de un reino mesiánico universal de paz y justicia, al que todas las naciones afluirían para adorar a Yahvé. Zacarías 14, versículos 9 al 16. La profecía de Zacarías 9, versículo 9, que describe un rey que viene humilde y cabalgando sobre un asno, no se veía como un signo de debilidad, sino como la entrada ceremonial de un rey que, una vez en Jerusalén, manifestaría su poder y autoridad divina. Un legislador infalible y restaurador de la Torá. El Mesías no sería solo un rey y un guerrero, sino también un líder que restauraría la observancia perfecta y prístina de la Torá, interpretando la ley de Dios con autoridad divina y eliminando toda impureza, desviación o compromiso de la vida del pueblo y del templo. Sería un maestro que enseñaría la ley de Yahvé a todas las naciones. Isaías 2, versículos 2 al 4. En contraste con esta figura imponente y victoriosa, existía una figura menos prominente pero presente en algunas interpretaciones rabínicas. El Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José. Este Mesías era visto como un líder sufriente, una figura que precedería al Mesías davídico, prepararía el camino o incluso moriría en batalla como un general que cae en la primera línea, allanando el camino con su sacrificio para la victoria final del Mesías Rey. Pasajes como Isaías 53, que describe a un enigmático siervo sufriente, eran a menudo difíciles de reconciliar con la figura gloriosa del Mesías triunfante, y se interpretaban de diversas maneras, a veces como una referencia a la nación de Israel sufriendo a manos de sus enemigos, o a un individuo que sufriría pero no sería el Mesías final, o bien a un Mesías que antes de su glorioso reinado tendría que experimentar aflicción de un modo que no implicara una muerte ignominiosa y maldita. Sin embargo, en la conciencia popular y en la mayor parte de la teología rabínica dominante, la expectativa del Mesías conquistador eclipsaba con creces la del Mesías sufriente. La idea central, la promesa más esperada, era la redención política, la soberanía nacional visible y el restablecimiento de la gloria de Israel. El majestuoso segundo templo de Jerusalén. No solo un edificio, sino el corazón palpitante de la vida religiosa y nacional judía. Y la observancia estricta y meticulosa de la ley halajá en cada aspecto de la vida diaria, eran centrales para la identidad judía.
El Mesías, por lo tanto, debía ser alguien que elevase la Torá a su máxima expresión y protegiera la santidad del templo, no que pareciera desafiarlos o desvirtuarlos. La expectativa era tan poderosa y tan específica que cualquier manifestación que no se ajustara a ella sería por definición un engaño. El choque inevitable, Jesús de Nazaret frente a la lente inflexible de la profecía judía. Cuando Jesús de Nazaret emergió de la rural y a menudo despreciada Galilea, su vida, sus enseñanzas y sus acciones no solo fueron una sorpresa, sino que, para la mayoría de los líderes religiosos y para el pueblo en general, chocaron frontalmente y de manera irreconciliable con las expectativas mesiánicas predominantes. Desde la perspectiva judía de la época, cada paso de Jesús, cada una de sus afirmaciones, parecía desalinearse drásticamente con la imagen profética que tan celosamente habían custodiado y esperado por siglos. El reino no de este mundo, una decepción política y teológica. El primer y más evidente punto de fricción fue la naturaleza del reino que Jesús proclamaba. Israel anhelaba un Mesías que los liberara del yugo opresor de Roma, un líder militar que empuñara la espada y no la rechazara. Juan 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús, en cambio, hablaba de un reino de Dios que era espiritual, interno. El reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, versículo 21, que no venía con señales visibles de poder terrenal y que se manifestaba a través de la humildad, el servicio y el amor sacrificial. Para una nación que vivía bajo la bota de un imperio extranjero, esta era una incomprensible y profunda decepción. ¿Cómo podía ser el rey prometido, el Mesías davídico, si no estaba interesado en el trono terrenal y en la soberanía nacional visible? Su enfoque en la transformación interior y el amor a los enemigos era una antítesis de la expectativa de un Mesías guerrero. Asociación con pecadores. Una afrenta a la pureza y la santidad. Jesús no solo se asociaba con publicanos, recaudadores de impuestos, considerados traidores y explotadores por colaborar con Roma, con prostitutas y con otros pecadores notorios de la sociedad judía. Él comía con ellos, los acogía, y ofrecía perdón sin exigir primero una observancia rigurosa de las leyes de pureza ritual. Para los fariseos, guardianes celosos de la pureza ritual y moral, y para muchos judíos piadosos, esto era un escándalo inaceptable. Un Mesías santo, el ungido de Yahvé, se asociaría con los justos, con los piadosos que se esforzaban por cumplir la Torá, no con los marginados, los impuros y los moralmente comprometidos. Para ellos, la impureza de Jesús por asociación invalidaba sus pretensiones de santidad y por ende de Mesías. Interpretación de la Torá. Un desafío a la halajá establecida. Aunque Jesús afirmó explícitamente no haber venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlos, Mateo 5 versículo 17, sus interpretaciones y acciones parecían desafiar directamente las tradiciones rabínicas establecidas y las meticulosas aplicaciones de la halajá, la ley judía oral. Curar a un ciego o a un paralítico en el sábado. Marcos 3 versículos 1 al 5, o afirmar audazmente ser Señor del sábado, Marcos 2, versículo 28, eran actos que para las autoridades religiosas no solo transgredían la ley tal como ellos la interpretaban, sino que rayaban en la blasfemia al atribuirse una autoridad sobre la ley de Dios que solo a Dios correspondía. Parecía que Jesús estaba minimizando la importancia de las observancias que eran el corazón de su fe y su identidad. Las afirmaciones de divinidad. El grito de blasfemia. Este fue, quizás, el mayor y más insuperable obstáculo teológico para la aceptación de Jesús. Para el judaísmo, el monoteísmo es el pilar central, la verdad innegociable, el mandamiento más sagrado de su fe, encarnado en el solemne Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6 versículo 4. Cuando Jesús afirmó, yo y el Padre uno somos, Juan 10 versículo 30, o de manera aún más audaz y provocadora, antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8, versículo 58, utilizando la sagrada y aterradora frase yo soy, ego eimi en griego, el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, versículo 14.
lo entendieron perfectamente como una afirmación directa de divinidad y por lo tanto su reacción inmediata fue intentar apedrearlo por blasfemia. Juan 10 versículo 33. Para un judío estricto y monoteísta, ningún hombre, por muy santo o profeta que fuera, podía ser Dios. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sobre un asno. Mateo 21 versículos 1 al 9, aunque fue un momento de fervor popular donde muchos lo aclamaron como el hijo de David, se convirtió rápidamente en un momento de desilusión. La inacción de Jesús, su negativa a tomar el trono por la fuerza, a levantar un ejército contra Roma, fue el catalizador de la decepción para las masas. Los líderes religiosos, por su parte, temiendo con razón un levantamiento popular que provocara la ira implacable de Roma y la aniquilación de la nación judía, Juan 11, versículos 47 al 50, vieron en Jesús no al Mesías Salvador, sino a un agitador peligroso, una amenaza existencial que debía ser eliminada para preservar lo que quedaba de Israel. Para ellos, Jesús se había convertido en un obstáculo para la misma redención que decían buscar. La piedra de tropiezo final. La cruz, el fracaso incomprensible y la maldición inaceptable. El clímax de esta dolorosa confrontación teológica e histórica llegó con el juicio, la condena y la crucifixión de Jesús. Para la mente judía del siglo I, imbuida en la Torá y la tradición, la muerte de Jesús en la cruz no solo era la negación absoluta y rotunda de cualquier pretensión mesiánica, sino que se convirtió en la prueba irrefutable, el sello divino, de que Jesús no podía, bajo ninguna circunstancia, ser el Mesías prometido. Este no era un simple evento trágico, era el anatema final. Maldito por Dios en un madero. El anatema teológico. La ley de Moisés era explícita y su autoridad incuestionable. En Deuteronomio 21, versículo 23, se lee con claridad aterradora: maldito por Dios es el colgado de un madero. Un Mesías, el ungido de Dios por excelencia, el libertador de Israel, el portador de la bendición divina, no podía, bajo ninguna circunstancia, morir de una manera tan humillante, y sobre todo, maldita por Dios. La crucifixión era la forma de ejecución más abyecta y deshonrosa impuesta por Roma a los criminales más viles, y para un judío, llevar esa marca implicaba el rechazo divino. Su muerte pública en la cruz fue el mayor escándalo teológico imaginable, y una descalificación absoluta para cualquier judío ortodoxo. Esto significaba que Jesús no solo no era el Mesías, sino que era un impostor que había incurrido en la maldición divina. El Mesías no es derrotado, es el victorioso. La expectativa inquebrantable era de un Mesías glorioso, un rey victorioso y triunfante, que derrotaría a los enemigos de Israel, Roma, en aquel momento, con poder, y establecería un reino eterno de paz y justicia. La crucifixión de Jesús, por el contrario, fue una derrota aparente y humillante, un espectáculo público de impotencia, un fracaso incomprensible en el cumplimiento de la liberación política y nacional. ¿Cómo podía el Salvador de Israel, el que había de romper las cadenas, ser incapaz de salvarse a sí mismo de la ignominia y la muerte? Mateo 27, versículo 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Sin restauración inmediata del reino davídico, la ausencia de un levantamiento militar exitoso, de un derrocamiento visible de la ocupación romana, de una restauración tangible y gloriosa del trono y el reino de David, cimentó la convicción de que este hombre no era, bajo ningún concepto, el cumplimiento de las profecías. El Mesías vendría para construir y restaurar, para establecer su reinado, no para ser destruido y humillado públicamente. Si la promesa era un reino glorioso, la cruz era su antítesis. Para los líderes religiosos del Sanedrín, que sentenciaron a Jesús, y para el pueblo en general que clamó por su crucifixión, la muerte de Jesús en el madero fue el veredicto final e inapelable. Cualquier idea posterior de resurrección, aunque proclamada por sus seguidores, fue percibida como una invención desesperada o una fantasía para justificar un fracaso. La lógica de su tiempo era implacable, y desde su marco teológico irrefutable, un Mesías no muere así. Por lo tanto, este hombre no era el Mesías. No fue un acto de odio ciego o maldad gratuita, sino una conclusión racional, desde su profunda comprensión de la Torá y las profecías, basada en su interpretación milenaria de las Escrituras y en la aparente contradicción de los eventos. La fe que resiste el tiempo.
el judaísmo post-templo y la persistencia inquebrantable de la esperanza mesiánica, la crucifixión de Jesús, y apenas unas décadas más tarde, la sorprendente aparición de sus seguidores, proclamando su resurrección de entre los muertos y, más tarde, su divinidad, marcó el inicio de una divergencia fundamental e irreversible. Los discípulos de Jesús, inicialmente conocidos como Netzarim o Nazarenos, Hechos 24, versículo 5, y más tarde por el nombre de cristianos, afirmaron que Jesús no solo era el Mesías, sino que su sufrimiento y muerte en la cruz eran el cumplimiento profético del enigmático siervo sufriente de Isaías 53, y que su resurrección era la prueba irrefutable de su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Pero esta interpretación, para la vasta mayoría del judaísmo de aquel tiempo y para el judaísmo rabínico que se formó posteriormente, era una innovación teológica radical, una reinterpretación inaceptable que desafiaba sus categorías más arraigadas y su comprensión del Mesías. La catastrófica destrucción del Segundo Templo, años 70 después de Cristo. Este evento apocalíptico, apenas unas décadas después de la crucifixión de Jesús, fue un cataclismo de proporciones inimaginables para el pueblo judío. La aniquilación del templo, que era mucho más que un edificio, era el centro de su adoración, de sus sacrificios, el lugar de la presencia Shekinah de Dios entre ellos, y la dispersión masiva y forzada del pueblo por todo el imperio romano. La lógica era simple y dolorosa. Si Jesús hubiera sido el Mesías, el templo que él debía restaurar o cuya santidad debía proteger, ¿por qué fue destruido? El Mesías prometido debía traer paz y liberación duradera, no la mayor catástrofe nacional y religiosa desde el exilio babilónico. El surgimiento y consolidación del judaísmo rabínico. Tras la devastación del templo, el judaísmo se vio obligado a reinventarse para sobrevivir. Dejó de ser una religión basada en el sacrificio en el templo, y se transformó en el judaísmo rabínico, centrado en el estudio intenso de la Torá, la ley, la oración congregacional en la sinagoga, y la meticulosa observancia de la halajá, la ley judía oral, en el hogar y en la vida diaria. Los rabinos, los nuevos líderes espirituales, consolidaron las interpretaciones mesiánicas, reafirmando con autoridad la expectativa de un Mesías futuro que cumpliría todas las profecías de liberación política, establecimiento del reino terrenal y glorioso en Jerusalén, y la reconstrucción del templo. Para ellos, este Mesías, el verdadero Mesías, aún no había venido. Los reclamos cristianos sobre Jesús fueron vistos entonces no solo como una interpretación errónea, sino como una secta herética, y las diferencias teológicas se hicieron irreconciliables, llevando a una separación cada vez mayor. La continua e inquebrantable expectativa del Mesías triunfante. Hasta el día de hoy, el judaísmo espera fervientemente la llegada del Mesías. Una espera que ha definido su identidad a través de siglos de persecución y exilio. Su comprensión de las profecías es lineal y unificada. Primero vendrá el Mesías triunfante, el Rey guerrero que cumplirá todas las promesas de la era mesiánica de paz global, redención nacional y soberanía universal. La figura de un Mesías sufriente que luego resucitaría y sería además divino, como lo afirma el cristianismo, es una incompatibilidad teológica fundamental con el monoteísmo puro y estricto del judaísmo, el Shema, y su visión del Mesías como un ser humano ungido, no como Dios encarnado. La no aceptación de Jesús por parte del judaísmo, por lo tanto, no fue el resultado de una maldad inherente, de un capricho histórico o de una simple negación ciega. Fue el producto de una interpretación sincera, coherente y profundamente arraigada de sus propias escrituras y de su teología, basada en milenios de tradición y en una comprensión del Mesías que no se alineaba con la vida, el ministerio y crucialmente la muerte de Jesús. El Mesías que llegó no fue el Mesías que esperaban, y en esa divergencia de expectativas proféticas y marcos teológicos reside el profundo y a menudo doloroso enigma del pueblo elegido y su compleja relación con aquel que los cristianos llaman su Salvador. Es una historia de fidelidad, desde su perspectiva, a la promesa divina tal como ellos la entienden. La complejidad de la verdad, convergencias, divergencias y la soberanía absoluta de Dios. Hemos desentrañado las vastas y complejas capas de un misterio milenario que ha dividido a la humanidad por 2000 años. ¿Por qué la mayoría del pueblo judío no aceptó a Jesús como el Mesías? Es crucial reiterar,
No se trató de una ceguera voluntaria, de una maldad intrínseca o de una falta de fe. Fue, más bien, una adhesión rigurosa, desde su propia perspectiva y comprensión teológica, a sus tradiciones proféticas y a su interpretación de la ley. Para ellos, Jesús simplemente no encajaba en la imagen preestablecida del Mashiach ben David que restauraría el reino terrenal de Israel, no derrocó a Roma, y lo más crítico, su muerte en la cruz era una maldición abyecta según la Torá, no una salvación. Sus afirmaciones divinas eran percibidas como una blasfemia intolerable contra el monoteísmo absoluto de Yahvé, el Dios único. Desde la perspectiva del judaísmo, su fe es una continuación ininterrumpida y fiel de la alianza de Dios con Abraham e Israel, esperando con paciencia milenaria al Mesías que aún ha de venir, de acuerdo con su interpretación milenaria de las profecías y la Torá. Ellos ven una continuidad directa del pacto sin la necesidad de una nueva figura central en la misma línea que Jesús. El cristianismo, por su parte, ve en Jesús el cumplimiento perfecto y singular de ambos aspectos del Mesías profetizado, el siervo sufriente Mashiach ben Yosef, que murió sacrificialmente por los pecados del mundo, y el rey conquistador Mashiach ben David, que regresará en gloria para establecer su reino eterno. Esta es una clave teológica fundamental de la distinción. El cristianismo postula una doble venida del Mesías, una primera venida en humildad y sufrimiento, y una segunda venida en poder y gloria, una distinción que no era central en la teología judía del siglo I, y que aún hoy es un punto de divergencia fundamental. El drama inmenso de esta historia es que ambas partes, judíos y cristianos, han actuado, y siguen actuando con una profunda sinceridad, una convicción inquebrantable y una devoción apasionada a lo que creen que es la verdad revelada por Dios en sus propias escrituras. La separación no es una simple disputa académica o una mera diferencia de opinión, sino una manifestación de dos interpretaciones radicalmente diferentes de la misma promesa divina. Sin embargo, en medio de esta divergencia que ha durado milenios, la Biblia, la misma Biblia que ambos comparten en el Antiguo Testamento, también profetiza un futuro asombroso y reconciliador en el que todo Israel será salvo, Romanos 11 versículo 26, apuntando a una futura restauración espiritual de la nación judía y un reconocimiento de Jesús como su Mesías en el clímax de la historia. Este relato, por lo tanto, no busca emitir un juicio definitivo sobre quién tiene la razón en un sentido absoluto o condenatorio, sino iluminar la profundidad y la complejidad de un conflicto teológico e histórico que ha marcado la civilización occidental y la fe global. Nos recuerda con humildad que la fe es compleja, que la interpretación de la palabra de Dios requiere una humildad profunda, un estudio diligente y una apertura al espíritu, y que los caminos de Dios a menudo superan y trascienden nuestras expectativas y categorías humanas más arraigadas. Nos invita a la empatía y al diálogo, reconociendo la sinceridad de la búsqueda de la verdad en ambos lados. Si este análisis épico te ha desvelado una verdad más profunda sobre este enigma milenario, si ha desafiado tus preconceptos sobre la historia de la fe, o si ha encendido una chispa de curiosidad incontrolable en tu alma, entonces debes saber que este es solo el comienzo. En Dios, la palabra bíblica, nos dedicamos con pasión inquebrantable a desentrañar estos misterios profundos, a explorar las vastas e insondables profundidades de la teología, la historia bíblica y la evidencia encontrada en cada época. Te presentamos verdades transformadoras que impactarán radicalmente tu comprensión de la fe, de la historia y del majestuoso plan de Dios para toda la humanidad. Actúa ahora. No dejes que esta revelación, esta luz de comprensión, se pierda en el torbellino de la información digital o en el ruido ensordecedor de la vida cotidiana. Tu búsqueda de la verdad merece una respuesta. Únete a una comunidad que valora la profundidad, la revelación divina y el discernimiento. Suscríbete a Dios, la palabra bíblica, y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo relato épico que te desafíe y enriquezca, ni una sola revelación poderosa que conecte tu alma con el plan eterno de Dios para las naciones y para tu propia vida. Sé parte de nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad bíblica que está impactando vidas en todo el mundo. Dale like a este video si este análisis te ha parecido esclarecedor, si ha resonado profundamente contigo, o si crees que es una verdad vital que necesita ser compartida y comprendida en estos tiempos. Tu me gusta es mucho más que un simple clic, es una señal vital y poderosa para el algoritmo de YouTube.
indicando que este contenido es valioso, relevante y que debe ser expuesto a más personas que, como tú, anhelan entender el propósito divino en la historia humana y el papel de la fe en la vida. Comparte este mensaje de verdad y discernimiento con amigos, familiares, líderes comunitarios y en todas tus redes sociales. Hay innumerables personas buscando desesperadamente respuestas en medio de la confusión religiosa e histórica. Ayúdanos a esparcir la luz de la palabra de Dios y a introducir una perspectiva bíblica sobria, fundamentada y poderosa en el debate público. Cada compartir siembra una semilla de verdad que puede germinar y transformar la vida de alguien. Y lo más importante, comenta tu opinión abajo. ¿Qué te pareció este relato épico? ¿Habías considerado la no aceptación de Jesús por parte del judaísmo desde esta perspectiva profunda? ¿Qué otras preguntas o reflexiones te surgen al contemplar este enigma? Tus comentarios no son solo palabras al viento, son el combustible que alimenta nuestro motor, la brújula que nos guía para saber qué temas te interesan más y qué dudas tienes, y la prueba viviente del impacto de esta palabra en tu vida y en la de otros. Tu apoyo, al suscribirte, dar me gusta, compartir y comentar, es vital, invaluable y fundamental para el crecimiento continuo de Dios, la palabra bíblica. Cada interacción, por pequeña que parezca, nos ayuda de manera exponencial a superar los desafíos del algoritmo de YouTube, asegurando que esta invaluable información, arraigada en la verdad milenaria e inmutable de Dios, llegue a miles, quizás millones de personas sedientas de sabiduría, propósito y una comprensión más profunda del asombroso plan de Dios para la humanidad y las naciones. Juntos podemos hacer que la luz de la verdad bíblica brille más fuerte que nunca, disipando las sombras de la incomprensión y revelando la soberanía majestuosa de nuestro Dios sobre toda la creación.